yo te voy a decir. Bien, mis amigos, estamos hablando, todo esto es cultura, estamos hablando de diferencias de términos. Diferencias de términos. Mis amigos, Jurado que está acá y Amadeo, ellos son capitanes aquí de esto del tour, de Boca del Toro. Pues dicen que una de las cosas, antes se yerneaba de la siguiente manera. Yo no sé ustedes que son más mayores que yo, que un ove llegaba, por ejemplo, si me gustaba una chica, yo no llegaba directo a la casa, sino, bueno, eso yo lo he escuchado allá en la comarca, que el yerno, o el tuan, tenía que pegar como un machete hacia afuera en el palo, para que la gente de adentro ya se dieran cuenta. ¿Qué es machetero? No, que ya el duan iba llegando, el hombre iba llegando. No sé aquí cómo saben ustedes que se yerneaba antes. O sea, Amadeo, o eso yo no se practica o nunca se practicó. ¿O qué es lo que pasaba? O te llevaba la muchacha así y nos fuimos por ahí para el monte. Bueno, la verdad yo tengo hermanas que son mayores que yo y lo que yo veía que los manes llegaban y se paraba allá en el patio y le daba la espalda a la casa, pues a mis padres. ¿No? O sea, era una forma de respeto. De la cultura nobe, que como hoy en día que yo puedo hablar con mi suegra o puedo hablar con mi suegro frente a frente, pero no hace nada, pues. Pero en ese tiempo sí, entre suegro y yerno o entre nuera y la suegra, no se miraban dos. Voy a hacerle una pregunta a mi amigo aquí, Jurado. ¿Vos sí sos nove? La señora estudia en nove, ¿verdad? Sí. Bueno, hay una costumbre en la comarca, ya se está perdiendo. Por ejemplo, si usted llegaba, por ejemplo, de yerno, y esa muchacha tenía 3 hermanos, usted tenía que tirar la mano con esos 3 hermanos. ¿Le pasó eso a usted o no le pasó? Bueno, no tuve esa experiencia. Pero ¿le hubiera gustado tirar la mano con algún cuñado? No, porque yo iba a perder y encima de eso iba a perder la mujer también, así que por gusto, no iba a perder mi tiempo ahí. Pero sí tuve conflicto con mi suegro, porque él no me permitía entrar ni cerca del patio de la casa. Bueno, es que eso le pasa a casi todos los hombres. Tú llegas, o sea, en la cultura nove, tú les caes bien a la suegra, si uno ama de eso. Sí, claro. Definitivamente que sí. Yo voy amarrando primero por ese lado, porque ¿quién es el que te hace el café? La suegra. ¿Quién te da la comida? La suegra. Y el suegro te va a dar puño, si uno jurado. No, el suegro, mi respeto a él, que descanse en paz. Con razón está hablando del suegro y el suegro. No, que descanse en paz. No, el hombre me contaban que él era bueno en las manos, pues yo me paraba a distancia. Como señal de... Por respeto. Ahora que quiere pelear con el suegro, ya está descansando de la muerte, dice. Pobre. Es el destino de todo, Pero como parte de la cultura, estamos diciendo, por ejemplo, aquí le dicen chuan. Eso es lo que estamos hablando ahorita, le dicen chuan a la gente que viene de la montaña. Chuan es un término más de la región Ñecribo, que usan la gente de por aquí. Nosotros usamos novedre, nidre. Por ejemplo, el término ñagare lo usamos así normal, ñagare. Alguna gente dice ñucuare. Aquí lo dice normal, ñagare. O ñacare también. Bueno, no sé. En su región no sé cómo lo dirán. Bueno, Amadeo, ¿algún otro término así que sea diferente de allá y de acá, o alguna otra costumbre que usted ha escuchado que se practicaba por acá, para ver si se parece a lo de nosotros de allá? Usted siempre ha vivido en Boca del Toro, ¿no? He estado en Chiriquí también, he conocido parte de Veraguas. Oye, ¿eso, Jurado? Sí, a Amadeo siempre le gusta viajar. Hermano, fin de semana. Ok, he estado para allá, para Chiriquí, entonces la diferencia en el idioma es la pronunciación. Realmente no es otro idioma como muchos lo piensan, o que tú hablas diferente o que yo hablo mejor que tú, ¿verdad? Eso no es así, es un error o un mal pensamiento, una mala opinión en cuanto al idioma novere. Sencillamente es cuestión de regionalismo y pronunciaciones de palabras. ¿Qué pasa? Le voy a poner un ejemplo, en todos los idiomas pasa eso. Cuando usted va a los estados, allá en los Estados Unidos, el artículo el, por ejemplo, allá lo dicen el carro, por ejemplo, the car. Pero cuando va a Canadá dicen the car. En inglés pasa eso. Entonces en over es lo mismo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en Chiriquí decir queen. Cuando alguien te pregunta motuaño hamrogo, te dicen tida queen. Pero aquí en Bocas decimos
Moboño Hambrago, Tida Coin. Coin y Coin. Es lo mismo, decir que estoy bien, pero sencillamente es cuestión de pronunciación, pero de sí fonética. se entiende, se Pero entiende. algo Todo interesante está que acabo de escuchar. Usted dijo mo, porque aquí se pronuncia mo. Nosotros decimos ma. O sea, al final, como dice Amadeo, es cuestión de en qué región nacimos, dónde nos criamos. Aquí dice motuaño, se entiende. bien, claro. Porque yo digo matuaño, o sea, También algo se más entiende. pausado, se entiende. Así que no es que otro idioma que yo hablo mejor Pero, que pero dicen dicen que el idioma movere se parece mucho en la forma de articulación de las palabras al inglés. No sé si es verdad, señor, aquí jurado. ¿Cómo se dice? ¿Tú sabes hablar en inglés? ¿Cómo es en inglés? You speak English. ¿Cómo es? En inglés se dice you speak English You speak English, ok. en inglés. Entonces, mire, para ayudar un poco a estos muchachos, Ok, yo soy un indígena también. ok. El único problema que hay que no aprendí a hablar el movere, ¿no? El movere. Tienes No, razones, ¿no? Tienes Tengo motivos. A mucha ver. razón. La razón por qué, porque cuando yo nací en el pueblo de Almirante, donde cuando estaba creciendo estaba rodeado de gente latina, los morenos. Que hablan otro idioma. Hablaban el guari que decimos aquí, el inglés. Entonces a través aprendí ese idioma pues. Y mi madre nunca me enseñó. Y fui creciendo hasta ahora, ya soy un hombre bastante mayor y no sé hablar nada. No quiere decir que no quiero aprender para poder conversar con mi gente. Pero para mí es difícil, lo veo muy difícil. Entonces, yo sé que hay otras personas que también están en la misma posición que yo, pero no piensen, no se sientan mal, simplemente que por el no aprender el idioma, no nos podemos defender, no podemos conversar en el idioma con nuestra gente. Así que lo único que le digo, echen para adelante y tengan mejor educación, porque la educación no solo es para el latino, para el moreno, la educación es para todo el que le interesa. Bueno, y lo otro también, estamos hablando sobre los profesionales noves. Aquí estos muchachos dicen que tienen 28 hijos con 28 mujeres cada uno. Así que eso es parte de la cultura. Yo le pregunté esto a una chica en una entrevista que hice en mi canal de YouTube, si era parte de la cultura que el hombre nove tenga varias mujeres. O sea, Amadeo, voy con Amadeo, que está un poquito más con ganas de participar, Amadeo. eso es mentira. Eso no es parte de la cultura. No, Eso es sinvergüenzura, ¿no? sinvergüenzura y falta de educación Falta de respeto. también. Porque si a mí me califica de tener 8 mujeres, ¿por qué otras personas que no sean de mi raza también tienen, no? Entonces no forma parte de una cultura nove. Eso es mental. ¿Qué usted dice, señor jurado? Bueno, si tengo la posibilidad de tener 8 y más, por mí no hay ningún problema. Oye, el otro. Así que, chicas, si ustedes quieren un hombre como Amadeo, aquí ya. Con jurado también. Digo, con jurado. Perdón, con jurado. Así que dice Amadeo que no forma parte de la cultura, eso es una sinvergüenza, pero aquí dice jurado que... Hay campo para todo. Así que, mis amigos, nos vemos. Este es el segmento de Hablando con los Chuandra de aquí de Bocas del Toro, casi digo de la comarca. Ellos son de la comarca, pero ya son aquí nacionalizados bocatoreños, dicen. Así que vamos para adelante. Saludos.